Buenas noches, el tema del día de hoy es evaluación del cristalino. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico Leo. El cristalino consiste en un núcleo, corteza y cápsula. Además se puede subdividir en diversos componentes según la edad del paciente. Por ejemplo, el núcleo embrionario, visto como una banda vertical oscura en el centro de la lente, el núcleo fetal limitado por las suturas Y anteriores y posteriores, el núcleo adulto que es más visible después de los 30 años y las zonas de discontinuidad óptica visibles con la lámpara de hendidura demarcan las diversas capas de la lente cristalina. Cualquier zona de la lente cristalina puede mostrar una pérdida de transparencia debido a cambios relacionados que pueden ser por la edad, traumas, infecciones oculares o una inflamación o también medicamentos o opacidades congénitas. El examen con el biomicroscopio de la lámpara de hendidura permite una evaluación detallada del cristalino, que en relación con el tiempo se puede convertir o oscurecer y formar así una catarata que puede ser hasta congénita o adquirida. Dado que muchos de estos cambios son adquiridos y se dan con el tiempo, se necesita una evaluación periódica de la lente cristalina. Existen dos tipos de iluminación para la examinación del cristalino. Es la iluminación focal directa y la retroiluminación. La iluminación focal directa se refiere al enfoque coincidente del haz de luz y el microscopio. No se refiere a la colocación coaxial de la fuente de luz con el microscopio. Los dos tipos más comunes de iluminación focal directa son el paralelepípedo y la sección óptica. El paralelepípedo produce una sección tridimensional de la lente y es muy útil para la evaluación inicial. Una sección óptica, en cambio, es un área de lente bidimensional que se ve oblicuamente similar a examinar una sección histológica. El procedimiento es el mismo que la iluminación con el paralelepípedo, excepto que el ancho se estrecha hasta que esté casi extinguido. Al evaluar la lente, la sección óptica está fuertemente enfocada para localizar las opacidades de la lente. Dado que toda la profundidad del lente no puede enfocarse a la vez con la iluminación focal directa, se debe realizar un escaneo sistemático de la lente. Cuando el haz de la lámpara de hendidura se dirige hacia adelante a través de la pupila, la luz se reflejará en el fondo a través de la pupila para así formar el reflejo rojo que tenemos que observar. Cualquier opacidad de la lente absorberá esta luz reflejada y aparecerá como unas áreas oscuras en el reflejo rojo dependiendo de su densidad. Estas técnicas son especialmente útiles para determinar dónde se encuentra la opacidad en relación con el eje visual y así para poder evaluar qué parte del área pupilar está oscurecida por la opacidad. Sin embargo, debemos de saber que la retroiluminación utilizada por sí sola no localizará definitivamente la opacidad de la lente. Bien, ahora vamos a observar cómo sería la técnica ideal para una iluminación focal directa para poder observar así el cristalino. Colocamos al paciente cómodamente en la lámpara de hendidura. El aumento debe ser de 10x a 16x, la fuente de la luz aproximadamente 60 grados temporalmente desde el microscopio. Tenemos que asegurarnos que el haz esté en posición de clic y que los ojos del paciente estén en una posición o una mirada primaria. Para evaluar el ojo derecho pedimos al paciente que se fije hacia el oído derecho. Con la mano izquierda ajustamos el haz a la altura máxima y reducimos el haz a 1 o 2 milímetros para iluminar una sección óptica en forma de un paralelepípedo de la lente. Usamos la mano derecha en el joystick para enfocar bruscamente el microscopio y el paralelepípedo simultáneamente. Podemos comenzar en el borde temporal de la pupila dilatada para así enfocar el tubo paralelo en la mitad anterior de la lente. Mantenemos esta parte de la lente enfocada mientras escaneamos a través de la lente hasta el borde nasal de la pupila. Movemos el joystick hacia adelante para enfocar así la mitad posterior de la lente, escaneando a través de ella hasta el borde temporal de la pupila. Es necesario conocer que si se detecta una opacidad de la lente, podemos utilizar una sección óptica para localizarla en una capa de lente específica. Para esto vamos a usar la mano izquierda para estrechar el haz de la lámpara de hendidura hasta el punto de extinguirlo. Enfocamos la sección óptica bruscamente en la opacidad de la lente y podemos repetir esta técnica con la fuente de luz posicionada nasalmente.
Ahora la técnica para realizar una retroiluminación. En este caso ajustamos la magnificación del microscopio a 6x a 10x, se ajusta la iluminación del haz para formar un paralelepípedo corto de aproximadamente 1 milímetro de ancho y 3 milímetros de alto que encajará dentro del área pupilar central. Colocamos el haz dentro del área de la pupila y se podrían observar áreas de negro, opacidades o regularidades con el reflejo rojo. Si se observa una opacidad con la lámpara hendidura, se puede mover hacia adelante para poder volverla a enfocar. Ahora parte de la interpretación. Debemos conocer que con la iluminación focal directa la mayoría de las cataratas aparecerán blancas, pero en retroiluminación aparecerán todo lo contrario. También se pueden formar muchas vacuolas o bolsas de líquido dentro de la lente que no serán visibles con una iluminación focal directa, pero se detectan como irregularidades redondas con retroiluminación. Es necesario conocer que los 3 tipos de cataratas relacionadas con la edad más comunes es la subcapsular posterior, la cortical y también la nuclear. La esclerosis nuclear aparecerá como una neblina amarilla, naranja o marrón hacia la mitad posterior de la lente en una iluminación focal directa. Cuando se pronuncia el borde del núcleo esclerosado, forma un efecto de gota de aceite en el reflejo rojo de retroiluminación, mientras que la subcapsular posterior aparecerá como opacidades en forma de cuña en la corteza anterior o posterior. Estos cambios aparecen como si fuera vidrio molido, vacuolas justo debajo de la cápsula posterior. Y aquí podemos observar una imagen que en realidad resume toda la parte de la interpretación de cómo aparecen los tipos de cristalino que se pueden ir degenerando con respecto en relación al tiempo. Por ejemplo, la catarata o la esclerótica nuclear es el tipo de catarata más común. Este está relacionado con la edad, afecta al centro del cristalino y algunos de los síntomas es que pueden producir un fenómeno llamado segunda visión en las personas con hipermetropía, mientras que la subcapsular posterior afecta la parte posterior del cristalino. Es una catarata muy común en pacientes diabéticos que usan corticosteroides o pacientes con un trauma ocular. Parte de los síntomas es que interfiere con la visión de la lectura, reduce la visión en la luz brillante y genera halos alrededor de las luces en la noche. Mientras que la cortical afecta a los bordes del cristalino, está relacionada con la edad avanzada, la exposición al sol y diabetes. Algunos síntomas que sí lo manifiestan los pacientes es esa sensibilidad frente al resplandor de la luz. Como parte de la interpretación, también se encuentra el sistema de clasificación de opacidades de las lentes prenteadas versión 2 o LOX2. Esta está utilizada la lámpara de color slit y transparencias de retroiluminación para así calificar la opalescencia y los colores nucleares, que en realidad son 4 estándares, las opacidades corticales, que son 5 estándares, y la catarata subcapsular posterior, que son 4 estándares. Es muy importante que el examinador estime el efecto de la formación de cataratas en la agudeza visual mejor corregida basada en la apariencia de la lente. Y si se considera que los cambios de la lente cristalina son simétricos, entonces se deben buscar otras causas para explicar la agudeza visual mejor corregida.